Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, esperando que se encuentren sin ninguna novedad en sus hogares, y también un abrazo de parte de nosotros hacia ustedes. En este momento vamos a dar inicio a un nuevo trimestre, el cual se titula Una vida espiritual victoriosa. A lo largo de este nuevo trimestre vamos a estar estudiando la carta a los Filipenses. Por lo tanto, la primera lección que vamos a tratar en este momento es la oración de un amigo en prisión. Y para ello es muy importante leer el versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y dice así: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El propósito de esta lección es comprender el papel que tiene el amor cristiano en la realización de una vida santa y plena. Ahora bien, es muy importante a tomar en cuenta lo que el apóstol Pablo trató en la carta que él hizo para los filipenses, ya que esta carta era la más personal que él hizo para sus destinatarios, puesto que iba cargada de amor, gozo y paz. Algo que yo personalmente encuentro muy sorprendente, y más adelante les explicaré por qué. Pablo escribió esta carta y oraba por ellos con el propósito de animar a su iglesia a perseverar en la fe y en el amor, dado que en ese entonces la iglesia se encontraba en medio de una persecución muy fuerte. Y lo que es sorprendente es que la carta fue escrita mientras el apóstol Pablo se encontraba en prisión. La carta no llevaba en sí algún sentimiento de enfado, de tristeza incluso, o de ira, sino de amor, gozo y paz. Así que veamos la siguiente pregunta, reflexionemos en esto.
Si nosotros escribiéramos una carta para nuestros amigos, nuestra iglesia, mientras estuviéramos en prisión por predicar el Evangelio, ¿qué emociones tendría? ¿Cuál sería el contenido de esa carta? Ahora que hemos visto la carta, es preciso mencionar y analizar la oración de Pablo por su iglesia, la cual contiene diversas características. La primera se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 3, que dice que él siempre oraba por ellos cada vez que se recordara. En el versículo 4 menciona otra vez la palabra siempre, y en el versículo 5, desde el primer día hasta ahora. Por lo tanto, entendemos que la primera característica es que era una oración permanente que se daba siempre. No un día sí, un día no, y 2 días sí, un día no. Era una oración que se daba siempre. La segunda característica, establecemos que era una oración cargada de amor. Esto se encuentra en el versículo 7, donde él dice, por cuanto os tengo en el corazón. Y en el versículo 8, el apóstol Pablo dice que Dios era testigo del amor entrañable que él tenía para su iglesia, un amor entrañable que se daba a través de Cristo. Por consiguiente, la segunda característica es que era una oración motivada por amor. La tercera característica es que fue una oración que tenía en cuenta las necesidades espirituales de aquellos por quienes intercedía. Además, pese a la precariedad de los medios de comunicación de esa época, Pablo siempre se mantenía informado de la situación de las iglesias que él había ayudado a plantar. La cuarta característica fue una oración de gratitud. Pablo no se olvidó de agradecer a Dios por sus amigos, porque se acordaban de él mientras estaba en prisión y el hecho de que permanecieran en la fe. Y la quinta y última característica es que la situación de Pablo mientras escribía la carta era adversa. Sin embargo, esto solo enriqueció más la oración. Al mismo tiempo fue una apelación para que sus amigos se mantuvieran en Cristo. Él sabía que en una oración a veces se requiere de la voluntad del que ora o de aquellos por quienes se ora. Muchas veces Dios nos llama a colaborar o a participar en la realización de nuestras oraciones, y es por ello que cuando presentamos una petición al Señor debemos estar dispuestos a involucrarnos en su respuesta. Ahora vamos a continuar, vamos a orar para iniciar esta lección. Por favor, cierre sus ojos en sus casas. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, el día que nos has regalado, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar congregados a la distancia, Señor, la oportunidad que nos das de aprender más de ti y seguir creciendo en ti, Señor. Te pedimos que seas tú el centro de esta lección, que transmitas en nuestros corazones lo que nos quieres decir, que nos ayudes a poner en práctica lo que nos estás diciendo, Padre Santo. En nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a pasar a analizar a profundidad el contenido de la carta de Pablo para los filipenses. Comenzando con el primer punto, el cual trata de la comunión en el Evangelio. Para Pablo la comunión era un concepto de gran relevancia, algo muy importante. ¿Por qué? Porque para él iba más allá de solamente llevarse bien. Para él la comunión era una expresión de amor y de gratitud. Esta misma expresión encontrará su inicio, su nacimiento, desarrollo y finalidad pueden tenerse como sus intenciones con base en Cristo, ya que él se preocupaba grandemente por la comunión de los filipenses. Algo que es muy particular de la palabra comunión es que está compuesta por dos palabras, común y unión. Esto hace referencia a la unidad a través de un elemento en común. Este elemento en común debe ser mayor o debe sobrepasar cualquier diferencia si se busca que la comunión sea permanente, que sea duradera. Por lo tanto, la comunión bíblica no busca tomar toda diferencia cultural y eliminarla, erradicarla o cambiarla, sino más bien tomar todo elemento o causa y compararlo con lo que Jesús representa, verlo a la luz de Cristo, quien a final de cuentas es el agente unificador. Entendemos, como lo dice el apóstol Pablo, que la comunión es una comunión cristocéntrica, ya que Cristo toma todos los elementos, todas las causas, y lo une a través de su persona.
Un concepto relevante en el pensamiento paulino era estar en Cristo. Esto podemos verlo de la siguiente manera, así, que al estar en Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo, y al ser solo un cuerpo, todos somos miembros los unos de los otros. La comunión paulina tenía dos direcciones. Una dirección vertical, que es la relación directa del creyente con el Señor, y una dirección horizontal. Esta es la relación de los creyentes entre ellos y con los no creyentes. Para Pablo, la comunión era una causa y al mismo tiempo una consecuencia. En este caso, la dirección horizontal es una consecuencia de la dirección vertical. También, como mencionó mi hermana, la definición de Pablo para la palabra comunión era cristocéntrica. Esto significa que se construía en torno a la persona de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 2:42 se nos dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cristo estaba presente de forma patente en la doctrina de los apóstoles. También vemos a Jesús en el partimiento del pan, o como nosotros lo llamamos actualmente, la Santa Cena. Para finalizar con este punto, debemos reflexionar en que estar en Cristo significa pertenecer a una comunidad de fe, congregarse, ejercer el amor en ella y desde ella hacia el mundo. En medio de la persecución que sufrían los creyentes filipos, Pablo se preocupaba por ellos para que se mantuviesen unidos a Cristo y entre ellos, porque él sabía que la peor manera de enfrentar una situación tormentosa es haciéndolo solo. Sin embargo, con Cristo tenemos la posibilidad de hacerlos sostenidos por una comunidad con la que compartamos la esperanza de que nuestros sufrimientos no son en vano ni eternos. Pablo sabía esto y es por eso que oraba por sus amigos, para que pudieran vivirlo. Ahora bien, tratando el segundo punto, el cual es por la abundancia de amor en el corazón. Si nos enfocamos en los tiempos modernos, el concepto o el término de amor puede verse limitado a una emoción temporal o momentánea, una emoción que va y viene, y también puede verse de la siguiente manera, en que busca satisfacer una necesidad emocional. Tomando esta definición, ¿qué pasaría si la aplicamos dentro de diversas relaciones que puede tener una persona con otras personas? Puede ser una amistad, un noviazgo, un matrimonio o incluso el núcleo familiar. Si tomamos esa definición sería algo dañino. ¿Por qué? Porque el lazo de amor que en este caso se trataría buscaría satisfacer algo. Por lo tanto es algo que se da a través de un interés. No es de la definición de amor que más adelante vamos a tratar. Démonos cuenta de lo siguiente, en la afirmación que se encuentra en el versículo 6. Porque aquí entrelaza la comunión con el amor. Dice así, lo que comenzó en vosotros es buena obra, y nos perfecciona para el día de Jesucristo. Pablo entendía que la comunión era obrada por Dios, y que se manifestaba mediante el amor. Entonces, si la comunión encuentra su inicio y desarrollo en Cristo, entendemos que Cristo es amor. Ese es un componente indispensable para dejar que la comunión y el amor dejen de ser una teoría, sino que se conviertan en una realidad que debe vivir la iglesia en conjunto. ¿Por qué? Porque el amor bíblico va más allá de eso. Dios es eterno, y si hemos dicho que Cristo es amor, entendemos que este amor va más allá, es trascendental, no se limita a una emoción o a las circunstancias, no es algo que deje de crecer por el lugar o el tiempo. El creyente cuyo corazón está lleno del Espíritu de Dios sabe que si bien es normal enojarse, sentir ira o incluso tristeza, la cuestión radica en no dejar que esas emociones o sentimientos se manifiesten a través de nuestras acciones, ni mucho menos conduzcan nuestra vida. Si no, podríamos guardar rencor u odio, y eso es lo que debemos evitar. De acuerdo a lo que establece 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, parafraseando dice lo siguiente, que cómo es posible que nosotros digamos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Eso nos haría mentirosos, porque decimos amar a Dios, a quien no podemos ver,
y no amamos a nuestro prójimo, a quien sí podemos ver. Un cristiano no solo no puede ignorar el amor, sino que además no debe dar cabida al odio, al resentimiento o la amargura. El perdón es un valor indispensable para la vida de un cristiano porque es fundamental para la comunión. La motivación y la importancia de perdonar radica en el hecho de que nosotros fuimos perdonados por Dios aun cuando no lo merecíamos. Y así lo vemos en la parábola de los dos deudores, en donde Pedro le pregunta al Señor cuántas veces deberá perdonar al hombre que peca contra él. Y él utiliza el número 7 para demostrarle un número grande al Señor. Sin embargo, Jesús le responde con una afirmación contundente. Él le dice: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que el maestro quiso decir es que para el perdón no existe límite. El perdón es un regalo de gracia que nosotros recibimos de Dios y por ende deberíamos otorgarlo libremente. Mateo 5, del versículo 43 al versículo 48, en la versión NBI, dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y, si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Somos engendrados en Cristo por el perdón de nuestros pecados, y es por ello que el perdón debería estar en nuestro ADN espiritual. El amor bíblico es la decisión de dar y darse, es la decisión de perdonar, de ver al otro y apreciarlo tal cual es la decisión de querer ver al otro como Dios lo ve, a pesar de su corrupción o la perversidad e incluso de sus acciones ofensivas. Y esto es algo que Pablo sabía, pues en Filipenses 1:9, que es el versículo para memorizar de esta lección, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Y siguiendo con el punto número 3, el cual es por una vida agradable a Dios. Pablo estableció el fin de todo lo que hemos estado tratando en el versículo 10, para que nosotros seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Preguntémonos lo siguiente: ¿cómo se relaciona la comunión con la sinceridad, con la irreprensibilidad y la llenura de frutos de justicia? Bueno, Juan Wesley dijo una vez que la santidad es social y el evangelio también debe ser social. Entonces entendemos que el evangelio y la santidad deben practicarse, deben manifestarse en la comunidad, en comunión. ¿Por qué? Porque si hay una persona que ama a Dios, debe y puede amar a su prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Son todas las personas con las que compartimos nuestro planeta, todas esas billones de personas. El apóstol Pablo concordaba con eso. Él decía lo mismo, que la santidad y piedad eran una expresión de la vida en comunidad. Ahora bien, la comunión con las demás personas es producto de una vida en comunidad con Dios. O si lo vemos desde otro punto de vista, una vida en comunidad con Dios nos permite y da apertura a una comunión con las demás personas, con nuestros prójimos. Amar a nuestro prójimo es honrar a Dios, porque Él a través de Jesucristo se identificó con todos nosotros. Y al final todos somos portadores de la imagen de Dios. Finalmente, recordemos que para que la comunión sea posible es necesario el perdón, el amor y la misericordia. Si Jesucristo entregó su vida para reconciliarnos con el Padre, es nuestro deber ser agentes de reconciliación y buscar siempre de manera activa la comunión con nuestro prójimo. Ahora bien, hemos llegado al
al final de la lección vamos a presentar nuestras conclusiones. De mi parte es manifestar que para que la iglesia cumpla su propósito, que es a final de cuentas demostrar el amor de Dios en todo el mundo, es necesario comunión, amor y perdón. Estos tres elementos o estas tres cualidades deben ser construidas sobre algo lo suficientemente fuerte como para que sea trascendental ante cualquier diferencia o causa. Esta base debe ser Cristo. Cristo debe ser la base por donde construyamos la comunión, el amor y el perdón. Y quiero finalizar leyendo un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 2 en la traducción al lenguaje actual. Dice así: sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos por los otros. Como cristianos debemos tener cuidado de no separar nuestra vida en comunidad con nuestra vida devocional personal, porque como ya mencionamos anteriormente, si nuestra dirección vertical con el Señor, es decir, nuestra relación directa con Él, no está bien o en armonía, nuestra vida en comunidad no va a ser posible. La santidad es algo que debemos reflejar en nuestra vida en comunidad, velando siempre por la unidad en el cuerpo de Cristo. Reflexionemos sobre qué acciones deberíamos tomar a fin de estar en comunión con nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, entre otros. Si no estamos en comunión con alguien, es necesario que busquemos la dirección de Dios y trazar un plan para reconciliarnos con esa persona o personas. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección. No sobra decir, ¿verdad?, que ha sido un gran privilegio, una gran bendición ser parte de esta clase dominical. Y vamos a finalizar todos juntos a través de una oración. Así que si nos acompañan, por favor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra con nuestros hermanos y hermanas en sus casas, Señor. También agradeciendo por sus vidas, porque sabemos que ellos están con bien, Señor Jesús. Y de la misma manera, dando gracias por todo lo que tú nos has dado, seguimos confiando en ti, Padre Celestial, que ante las circunstancias que estamos viviendo, cada uno de nosotros en nuestra iglesia vamos a estar bien, porque tú eres bueno, Padre Celestial, y tú trasciendes todo. Muchas gracias, Padre bendito. Por favor, oramos por nuestros hermanos y hermanas de la congregación, para que esta semana que vamos a iniciar pueda ser una semana de gran gozo y de bendición y prosperidad. Muchas gracias, Padre Celestial, por acompañarnos en este precioso momento. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Como siempre, los invitamos a unirse a las transmisiones todos los domingos a las 10 de la mañana el servicio y a las 4 de la tarde la escuela dominical. Que Dios los bendiga.